empezando por uno de los principios que al inicio se llamó naturaleza versus crianza. Pero, ¿en qué consistió esto? Consistió en dar a conocer un cambio relativamente en la conducta. Pero, ¿cómo lo veríamos? Lo veríamos a través de la experiencia. A esto es lo que yo llamaría naturaleza versus crianza. Naturaleza porque los cachorritos desde el momento de su nacimiento buscan la leche materna, cosa que viene a ser algo natural, mientras que la crianza es cuando nosotros mismos le enseñamos o vamos amoldando algún tipo de conducta con el paso del tiempo. Luego de que diéramos pase a la naturaleza versus la crianza, aparecieron otras dos más, que era el nativismo versus el empirismo. Bien, pero ¿en qué consiste el nativismo versus el empirismo? El nativismo consistió en que tanto el pensamiento como la conducta de un individuo eran innatos, mientras que los empiristas decían que eran aprendidos, por los cuales aparecieron tres grandes representantes: Platón, Aristóteles y Descartes, dando así a los primeros experimentos sobre la conducta. Y si retrocedemos en el tiempo al siglo XIX, los estructuralistas decían que para comprender tanto la mente como la conducta teníamos que identificar y saber cuáles eran sus elementos básicos que lo conformaban. Estas eran los pensamientos, las emociones y sus experiencias sensoriales, por lo cual, partiendo de ahí, dieron pase a una larga variedad de corrientes, como lo es el funcionalismo versus el conductismo. El funcionalismo, representado por William James, decía que el aprendizaje iba a ser un componente funcional netamente de la mente, mientras que el conductismo, representado por John Watson, por lo cual decía que la psicología debía ser una ciencia objetiva, basada únicamente en todo lo observable. Una vez mencionado ello, se dio pase al condicionamiento. Pero en el condicionamiento existen dos tipos: el de tipo pavloviano o clásico, como muchos lo conocemos, y el del tipo instrumental, o como también lo conocemos como operante o de Skinner. El condicionamiento clásico consiste en una asociación entre dos estímulos: el estímulo condicionado y el estímulo incondicionado. El estímulo incondicionado sería el parque, en donde ella sale a jugar y se divierte. La respuesta incondicionada es que ella, al ver el parque, se emocione porque obviamente juega ahí. El estímulo neutro sería mi tío, ya que no causa nada en mi perrita. Pero aquí se da un cambio. Sucede que vamos a implementar un estímulo condicionado, que sería el silbido. Cada vez que mi tío silbe, va a asociar a que ella tiene que ir al parque. Por ende, en el transcurso de un tiempo, pongámosle una semana, mi perrita asoció a que el silbido de mi tío le indique que tiene que ir al parque. O sea, cada vez que ella escuche un silbido, significará que tiene que ir al parque. Mientras que el condicionamiento operante es todo lo contrario al condicionamiento clásico, en donde consiste que una persona o un animal adapta su comportamiento conductual ante un reforzamiento. Eso sí, puede ser un reforzamiento positivo como negativo. Veámoslo en el siguiente ejemplo. Mi hermana le hace berrinche a mi mamá y no para de llorar hasta lograr que le den el tan deseado objeto. Entonces, mi mamá, como en un inicio se negaba a comprarle, mi hermana tuvo que hacer ese berrinche para que ella prácticamente esté obligada a comprar dicho objeto para callarla. Entonces, ¿qué quiere decir? Mi hermana condicionó a través del llanto a mi mamá para lograr su objetivo.
Una vez realizado esto, obviamente ella ya deja de llorar y las probabilidades de que vuelva a suceder eso aumenten. Bien, ahora pasamos a los tipos de estímulo y a las operaciones de establecimiento. Venga, acompáñenme a ver. Uno de ellos es el estímulo apetitivo. ¿En qué consiste? En que un organismo los busque. Por ejemplo, aquí se encuentra mi sobrino, Sebastián. Sebastián, cada vez que haga su tarea, su mamá va a brindarle una recompensa, o sea, un premio. Eso va a hacer que incremente su capacidad para poder hacer sus tareas. Va a ser como una motivación. Mientras que el otro tipo de estímulo se llama aversivo, que es todo lo contrario. Es cuando un organismo los evita a más no poder. Por ejemplo, imaginemos que también sea mi sobrino Sebastián. Al no realizar sus tareas, va a hacer que su mamá se enoje y por ende lo sancione quitándole lo que a él más le gusta, que serían los videojuegos. Entonces, ¿qué quedaría en él? Que cada vez que él no haga su tarea, su mamá le va a quitar esto. Entonces va a hacer que comience a hacer su tarea para no ser sancionado de esta forma. Y así como existen estímulos, existen también tipos de respuesta, por lo cual yo los llamo respuesta A y respuesta C, o también como son conocidas como respuestas abiertas y respuestas cerradas. Les mostraré unos ejemplos. Supongamos que mi ejemplo sea que Juanita tuvo miedo. Su respuesta abierta sería el susto que tuvo. Se alejaría, saltaría de miedo, temblaría y se pondría morada. Mientras que la respuesta cerrada sería que aún sienta pánico ella en su propio cuerpo. Ahora damos pase a la continuidad y a la contingencia. Pero, ¿qué es? No sabemos. Les explicaré. La continuidad es la relación temporal que hay entre dos estímulos, mientras que la contingencia es la relación de predicción entre dos estímulos. Por ejemplo, llamamos continuidad al claro ejemplo de la lluvia y el arco iris. Obviamente, hay una relación temporal porque se conoce que después de la lluvia aparece el arco iris, mientras que la relación de contingencia consiste en lo que dije en la predicción. Supongamos que Pepito, jugando fútbol, rompió algo. Por ende, su mamá sabe que lo que viene es una llamada de atención. Entonces, es una predicción. Él sabía que era lo que iba a pasar. Bien, ahora damos pase a la habituación y la sensibilización. La habituación es cuando un estímulo es captado constantemente, cosa que así disminuye nuestra percibilidad porque lo tenemos siempre en el día a día. Por ejemplo, el salón de clases siempre tiene bulla, por lo cual nosotros ya estamos acostumbrados a oír todos los ruidos, cosa que nosotros optamos por ya ni siquiera tomarnos el tiempo. Mientras que la sensibilización es todo lo contrario, es donde hay un aumento de percibilidad, o sea, un aumento de fuerza en nuestras respuestas. Por ejemplo, esta vez pondré mi caso y es algo que a mí me pasa. Yo le tengo un pánico a estas cosas. Sí, las cucarachas y más las voladoras. Bien, yo no puedo ver una porque mi reacción sería esta. Gritaría y saldría corriendo. Tal vez sea una exagerada, pero eso sería lo que viene a ser sensibilidad. Yo no podría ver esto porque mi reacción sería esa. Ahora continúa la adquisición y la extensión. La adquisición es el proceso por el cual se refuerzan dos estímulos. Sucede que si una persona escucha un ruido fuerte, como el boom, una explosión,
llevaría que su reacción sea de susto, de miedo, por lo cual ya tenía miedo, más el ruido genera más miedo aún. Mientras que la extinción es todo lo contrario a la adquisición. Viene a ser cuando la respuesta del estímulo ya se debilita o desaparece. Por ejemplo, sucede que a la salida de mi colegio yo juntaba dinero y me los gastaba en esto, comprar chisitos. Ello me daba felicidad. Sucede que en el plazo de una semana de estar comiendo este producto, mi estómago ya no lo soportó más. Tanto así que me generó un dolor muy pero muy fuerte. Por lo que desde ese momento yo automáticamente dejé de lado ese chisito y lo convertí en prohibido. Estaba prohibido para mí. Tanto así que el día de hoy, si yo veo uno de ellos, mi reacción sería esta: yo no puedo comer eso. Ahora damos pase al ensombrecimiento del estímulo. Sucede que para que se dé ello, tiene que no haber ni continuidad ni contingencia entre ese estímulo. En el claro e hipotético caso de que te hayan robado, obviamente tu reacción sería esta: te robaron tu bolso. Pero lo lógico es que tú puedas asociar tanto la continuidad como la contingencia. Pero ¿qué me dice este ensombrecimiento? Que no va a haber conexión entre ambos, por lo que tú al momento de que te roban solo vas a sentir temor, más no vas a tomar en cuenta los posibles íconos que se te pudo haber presentado en ese momento. Bien, ahora el bloqueo de estímulo. El bloqueo de estímulo es cuando un estímulo, valga la redundancia, es bloqueado e impide la asociación de otro estímulo. Por ejemplo, en el caso anterior, la asociación entre el ratero más el miedo está fortalecida, por lo cual el simple hecho de que el estímulo, o en este caso la presencia del ratero, simplemente sería suficiente para evitar que ella pueda asociarse con otros estímulos. Ahora damos pase a la inhibición latente, que consiste en que antes un estímulo que ya había sido expuesto anteriormente es difícil de condicionar más que uno nuevo. Por ejemplo, si por ejemplo tu primer beso lo das en la sala de tu casa, ya existe de por sí olores cercanos o familiarizados contigo. Mientras que si asociamos el beso con el olor de tu pareja, pues automáticamente esos olores que tú antes percibías en tu sala quedarían inhabilitados. Y ahora pasamos a los reforzamientos. En este caso, el reforzamiento positivo consiste en que un estímulo apetitivo produzca una respuesta. Por ejemplo, esta soy yo. Si yo hago mi tarea, un reforzamiento positivo sería que mi mamá me permite escuchar a través del parlante de mi casa mis canciones favoritas, que son de mis dos bandas favoritas, BTS y de Blackpink. Mientras que el reforzamiento negativo es todo lo contrario, busca incrementar la conducta de forma aversiva. Como lo dije, si mi tío se levantó temprano, evitará las largas colas en la panadería, por lo que el simple hecho de levantarse incrementará a que él evite esto y por tanto disminuya la conducta aversiva. El castigo positivo disminuye la conducta porque el estímulo está presente. Por ejemplo, si mi primo Sebastián se porta mal, yo como castigo le daría a que se pare a un rincón de la esquina. Mientras que en el castigo negativo tratamos de disminuir la conducta, pero le quitamos algo que a él o a ella le guste. Vengan. Como por ejemplo yo puse, si mi abuelita
ve que mi hermana no termina de comer sus vegetales, la va a castigar quitándole lo que a ella más le gusta, que viene a ser el postre. Como dije, existen dos tipos de reforzamiento, el continuo y el intermitente. El continuo consiste en que cada una de las respuestas del estímulo sean aumentadas, ya sea positiva o negativamente. Veamos el siguiente ejemplo. En este caso, si tu chico, tu pareja, tu enamorado, tu amante, lo que sea, se ha portado muy bien contigo durante una semana, pues creo que se amerita a que al menos le quitemos las peleas por ese día. En el intermitente solo se refuerza a veces la conducta. ¿Qué quiere decir? Que por ejemplo, si Pepita, María, Luchita lava los servicios durante una semana, ¿qué piensan ustedes? Que ella debe merecer un premio, ¿verdad? Pero aquí el detalle. Ella, por el simple hecho de que haya lavado todos los días, no significa que todos los días deba recibir ese premio por parte de sus padres. Aquí es donde los padres optan por premiarla o por simplemente continuar haciendo sus labores sin recibir nada a cambio. Ya finalmente llegamos a la última parte en donde vamos a hablar acerca de los programas de razón y de intervalo, ya sea fijo y variable. Los programas de razón fija y variable dan respuestas altas y rápidas, por lo que no hay un post-descanso. La razón fija podría ser la rata de Skinner, su pequeño animalito, en donde jalaba la palanca 5 veces para recibir su alimento. Mientras que la razón de variable podría ser el jugar en un tragamonedas, ya que se puede perder como se puede ganar. Mientras los intervalos, ya sean fijas o variables, producen respuestas moderadas. Por ejemplo, el intervalo fijo sería recibir cada 2 semanas un salario más, mientras que el intervalo variable podrían ser los temibles exámenes sorpresa.